por decirlo así. La santidad posicional, que es decir, nosotros en el momento en que somos justificados, somos imputados con la justicia de Cristo. ¿Por qué? Simple y sencillamente, sería imposible para nosotros, por muy buenos, entrecomillados, que intentemos ser perfectos. No lo vamos a lograr. Necesitamos la santidad perfecta de Dios, ¿ok? Entonces, es esa santidad posicional la que nos obra, la que hace que estemos en la presencia de Dios, por la cual podemos orar y estar delante de Dios, y por la cual Dios habita en nosotros, ¿ok? ¿Sí? Pero hay un proceso de santificación. Entonces, ¿qué sucede? Tú dices, oye, aquí parece que ya somos salvos. Sí, en el momento en que somos justificados, somos salvos. Ya estamos, o sea, no vamos a caer de ese estado de salvación. Lo que pasa es que va a haber un proceso en el que somos santificados y eventualmente nuestro cuerpo será glorificado en el momento de la resurrección de los muertos. O sea que en ese proceso ya te olvidas o procuras no pecar, practicar la fe. Exacto. O sea, siempre y cuando sea obra del Espíritu Santo. Sí, ya tienes una formación, vamos a decir. Digamos que el Espíritu Santo te va conformando la imagen de Cristo. Ok. ¿Sí? Sí, esa sería, vamos a decir, por llamarle de alguna manera, la condición, ¿no? Para ser salvos. No es la condición, es la consecuencia. La consecuencia, ok. Algún autor pone un ejemplo, un ingeniero, por ejemplo. Uh-huh. A un ingeniero lo pones a hacer una obra hidráulica para ver que es ingeniero, Uh-huh. o primero le das el título y ya después lo pones a hacer la obra. Sí. Primero es el título y después la obra. Eso va a demostrar que su título sí era bueno, ¿me explico? Claro. Entonces, más o menos así opera. Es decir, somos santificados, somos justificados, somos posicionalmente santos porque somos imputados de la justicia de Cristo, y como consecuencia de ello es que vamos a empezar una vida piadosa. Okay. ¿Sí? Ya te transformaste. Ya te transforma, ya te regeneró el Espíritu Santo. Y aunque todavía habitamos en un cuerpo de pecado, sí, todavía va a haber un proceso de una lucha contra ese viejo hombre que todavía habita en nosotros. ¿Y eso es lo que te hace ser salvo? No, lo que te hace ser salvo es la gracia a través de la fe, no las obras. Las obras solo van a ser consecuencia de ellas. Sí. Como dice Santiago, si no hay obras, es que la fe era falsa. Okay. ¿Sí? Pero no es una condición, sino más bien una consecuencia. Las obras se dan como consecuencia de esa obra regeneradora y actuante que el Espíritu Santo sigue provocando en nosotros. Okay. Hemos de ser llenos del Espíritu Santo, tenemos los medios de gracia para hacerlo, y eso va a traer como consecuencia una vida piadosa creciente. Pero insisto, como consecuencia. Si no la hay, es que nunca hubo salvación. ¿Sí? Pero es que ves que dicen que según te ganas el cielo con buenas obras y todo eso. Imposible salvarse el cielo con nuestras buenas obras. Uh-huh. Las únicas obras que nos llevan al cielo son las de Cristo. Su vida perfecta de obediencia pasiva y activa es la que nos es imputada, y es por ello que somos salvos. Pero seremos juzgados por nuestras obras. Sí, Sí. pero no para condenación. No para condenación. ¿Sí? Sino para qué, para coronas, ¿no? Para ponerlas a los pies de Cristo. Acuérdense cómo dice Pablo. Primera de Corintios 15:10. Sí, me encanta. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Siempre es gracia. Siempre es gracia. ¿Hay responsabilidad? Sí. Es la misma cuestión que analizamos en la soberanía. ¿Sí? Gracia y responsabilidad del hombre están ahí.
¿Cómo operan? Como decía Spurgeon, yo no reconcilio a los que son amigos. Una cosa es que no lo entendamos, pero si el Espíritu Santo pone en nosotros el orar y oramos, fue obra del Espíritu Santo. Si no oramos, fue nuestra responsabilidad. ¿Sí? Así es. Es una realidad, sí. ¿Por qué dijiste tú las buenas obras siempre y cuando sean, no recuerdo la palabra, inspiradas o generadas por por el Espíritu Santo? Pero, ¿y no hay obras buenas que no son generadas por él? Yo creo que difícilmente el ayudar a un pobre podría ser calificado como algo malo. Ajá. Dios constantemente a lo largo de su palabra nos ordena, nos llama a ayudar a los que están necesitados. Ajá. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando eso proviene de una persona que no es salva, que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo, la palabra describe esas buenas obras como trapos de inmundicia para Dios. ¿Por qué? Porque los hombres los seres humanos que llevan a cabo esas obras, lo hacen para su propia gloria o para pretender ganarse el favor de Dios. Por su ego. Exactamente. Entonces, ya por eso ya no podemos calificarlas como tales, ¿sí? Ok, perfecto. ¿Dudas? Es como aquel que da mucha limosna en una iglesia, ¿no? Ajá. Comprar, dar. Fíjate cómo lo podemos ver en el pasaje del joven rico. Él, si nosotros entendemos todo el pasaje, vamos a ver cómo él cree que es justo. Porque dice, oye, ¿qué más hago para ganarme la salvación? Sí, todo. Y fíjate cómo le dice Jesucristo. Si quieres ser perfecto, o sea, si tú quieres ganarte tu salvación por tus obras, vende todo. Y ya no le gustó. Ujú. ¿Sí? Vende todo y sigue. Ajá. ¿Por qué? Porque su verdadero Dios eran las riquezas. ¿Sí? Entonces, eso muchas veces sucede. Creemos que somos buenos, creemos que podemos ganarnos la salvación, pero no es posible. Solo Dios es bueno y su bondad, su santidad es perfecta. No podemos, Él demanda la perfección. No la vamos a tener. Por eso Cristo tuvo que venir, vivir la vida perfecta que vivió, sin pecado, ningún pecado cometió, y no obstante pagó el pecado que todos los demás cometimos. Bueno, todos sus hijos cometimos. Sí, así. ¿Vale? ¿Dudas? No. No. No hay problema. ¿No? ¿Más dudas, no? Sí, es un león. Si vemos la demanda de nuestro carácter, es decir, un ejemplo de ello es, no sé si han leído el Sermón del Monte, Pedazo. Mateo 5 a Mateo 7. Y vemos la demanda el carácter que demanda Cristo de nosotros. Si nosotros lo vemos así, vamos a ver que es imposible. Por eso hay algunas personas que incluso han llegado a creer que ese es el carácter que se demanda en la eternidad. No. Esa demanda está ahora. Pero vamos a ver una versión, no una versión, sino vamos a entender cómo lo plantea Pablo en una forma más corta. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Listos? Fíjense, ¿qué es lo que ruega Pablo a los de Tesalónica? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar,
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Si nosotros lo vemos ahí, vamos a decir, pues está cañón, ¿no? Es difícil hacerlo. Y sí. ¿Por qué? Porque no lo vamos a hacer solos. Va a ser la obra del Espíritu Santo. Por eso Pablo, después de decir esto, te dice en el versículo 23, y al mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es Él quien va a hacer esa obra. Fíjense en el siguiente versículo, versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, es en su poder que Él nos lleva a vivir esa vida santa. Por eso, alguien que no ha sido regenerado no puede vivir esa vida. Podrá hacer muchas obras, podrá fingir hacia afuera, pero si no proviene de un corazón regenerado, son trapos de inmundicia. ¿Queda claro? Es la obra del Espíritu. Entonces tengamos paz en que Él lo va a hacer. ¿Sí? Es por eso que esta esperanza de lo que Él es y de lo quién es, y es Él el que lo hace, que nos debe de llevar a la purificación. Primera de Juan 3:3. Leamos desde el 1. Primera de Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, toda esta realidad no nos exime de la responsabilidad. Es su obra, Él es el que lo hace. Finalmente, aún a través del estudio de la palabra, de los ejercicios de los medios de gracia, pero esto nos debe de dar esperanza, ¿para qué? Para purificarnos. Por la obra del Espíritu Santo en nosotros, ejerciendo los medios de gracia, pero conscientes siempre de que es obra del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Esto es de todos? No, aquí mismo lo vemos. No hay un contraste entre los hijos y el mundo. ¿Ok? Es una realidad, no todos somos hijos de Dios. ¿Ok? ¿Dudas? Y un pequeño detalle. Muchas veces en las iglesias se llama, ven y ten un encuentro con Dios, emociónate, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está el poder de Dios para la salvación? ¿Dónde está? En el Evangelio. Romanos 1, versículo 16. ¿Listos? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra, el Evangelio, es salvación para sus hijos, es condenación para quien no lo cree. Pero el poder de Dios para salvación está en el Evangelio. ¿Ok? No experiencias, no emociones, en el Evangelio, en la verdad. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Confiemos en algo, en que Dios no extraviará ni olvidará salvar a ninguna de sus ovejas. No se le va a ir ninguna. Romanos 8. Sí, claro. Romanos 8, versículos 29 a 30.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito